Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero, daros la bienvenida a este webinar gratuito que es, como sabéis, es la segunda parte de un webinar que dimos hace unas semanas sobre cómo configurar una estructura de producto confeccionado. Entonces, daros la bienvenida, agradeceros el que estéis aquí. Me presento, yo soy Jordi García, yo soy el director técnico de Gaia y quien os va a explicar un poquito, vamos a continuar, como os decía, con la explicación de cómo configurar una estructura de producto confeccionado. Un producto confeccionado es un artículo, un producto que compramos a un proveedor externo y estamos usando como ejemplo la veneciana exterior apilable de Persicom, la Persivex, que es un buen ejemplo para esto porque es un producto que, por un lado, se valora, tiene una valoración mediante una tabla de precios tipo Excel, que ya el otro día vimos cómo se configura y cómo se importa. Y luego tiene una serie de opciones. Tenemos distintas opciones que podemos elegir, como el tipo de lama, bueno, el color, por supuesto, el tipo de lama, el accionamiento, si lleva cajón, si no lleva cajón, si va motorizado, y luego automatismos, pues como los mandos y los sistemas de automatismo sol-viento y demás. Entonces, toda esa configuración ya la hicimos el otro día. Vamos a dar un pequeño repaso a alguna cosa importante de la que vimos el otro día, aunque cuando acabe el webinar os enviaremos un mail con el vídeo para los que no pudisteis estar en la primera parte, pues tendréis un vídeo de esa primera parte donde podréis ver todos estos conceptos que os he comentado y luego el vídeo también de este webinar que se está grabando. También se está transmitiendo en vídeo en vivo en Facebook, con lo que también lo podéis ver desde el Facebook de Gaia, desde el YouTube de Gaia o os enviaremos un mail. ¿Vale? O sea que no hay excusa para que luego podáis retomar todo esto y verlo con tranquilidad. Entonces, un poquito el guión. Bueno, esto es lo que os he explicado respecto a una estructura. ¿Qué ventajas nos ofrece el configurar este producto como una estructura en productor, en la aplicación productor? Pues que nos simplifica a la hora de introducir un pedido o un presupuesto, nos simplifica la tarea, nos evita errores en las dimensiones y en las opciones que puede elegir el usuario, que no se confunda eligiendo una opción, una opción que no es compatible con lo que ha elegido previamente. Evitar errores en los precios, que os sorprendería la cantidad de errores que se producen cuando el usuario tiene que manualmente irse a un tarifario en papel o en PDF y buscar un precio, ya sea con una tabla de precios o con las opciones, se cometen infinidad de errores. Y luego la otra gran ventaja y la magia de productor conectado con productor web es que precisamente eso, lo mismo, la misma estructura que hemos configurado para productor, para nuestra aplicación productor de escritorio, la tenemos disponible en productor web para que nuestros comerciales y nuestros clientes puedan hacer presupuestos online. Bien, entonces esto es un poquito el guión de lo que vamos a tratar. Como os decía, vamos a hacer un pequeño repaso de dos cositas, dos conceptos importantes que vimos el otro día. Y luego ya vamos a ver toda la parte de toda la configuración de esta estructura de cara a productor web. ¿Vale? Un poquito la dinámica de estos webinars, queremos que sean dinámicos, que sean rápidos, no haceros perder mucho tiempo, con lo que va a ser algo escueto y lo único para que os quedéis con los conceptos fundamentales. Luego ya, como siempre, podéis contactar con soporte para que os ayudemos en la configuración o con comercial para que os demos más información sobre todo esto. Entonces, voy a compartir la pantalla. Vale, ahí está. Bueno, estoy en la aplicación Productor Compactos en este caso. Pero esta, tal como comenté en el otro webinar, en la primera parte, todo esto que estamos viendo es común para cualquier aplicación de la gama productor, ya sea productor aluminio, productor vidrio, productor toldos, productor exposiciones o compactos como es este caso. Entonces, aquí tenemos nuestra estructura Persivex que configuramos el otro día, donde ya introducimos pues, todos los artículos que componen esa estructura asociados a las distintas opciones. No, esto no lo voy a repetir porque ya lo estuvimos viendo en la primera parte. Sí que quería repasar un pelín esto porque me parece importante. El tema de opciones, si yo voy a la pestaña más datos 2, opciones, aquí recordaréis que puedo definir los distintos grupos de opciones. Grupos, en este caso, pues los grupos son las distintos elementos que puedo seleccionar. En este caso, pues hay un grupo para elegir la lama y dentro de ese grupo lama puedo elegir lama C80 o lama Z90. Hay otro para el cajón exterior, que tengo tres opciones, sin cajón, cajón 150, cajón 132, así. Entonces, estas opciones
puedo definir que determinadas opciones sean incompatibles con otras. Entonces, esto ocurre, por ejemplo, aquí en la Percibex lo tenemos configurado en la parte del accionamiento. Yo en el accionamiento, en el grupo 40 de accionamiento, tengo indicado que puede ser la opción 1 manivela, la opción 2 motor Somfy RTS y la opción 3 motor Somfy IO. ¿Qué es lo que pasa? Que luego cuando voy a elegir los mandos, que es el grupo 45, no todos los mandos valen para todos los motores. ¿Vale? Entonces, los mandos IO solamente valen para motor IO y los mandos RTS solamente valen para motor RTS. ¿Cómo tengo eso configurado? Pues cuando elijo una opción de un mando IO, por ejemplo, esto, la opción 1, que es el Smooth 1 IO Sign, le tengo marcada esta casillita que pone incompatible con otras, ¿vale? No se ve todo el texto, pero es incompatible con otras. Y entonces ahora si accedo a la pestaña incompatible, aquí puedo ver que la tengo marcada como incompatible y hay una lista de opciones con las que es incompatible esta opción, ¿vale? Estoy en la Smooth IO, entonces esta es incompatible con el grupo 40 opción 1 y grupo 40 opción 2. Si volvemos al grupo 40, la opción 1 y la opción 2 pues es manivela y Somfy RTS, ¿vale? De modo que pues todos los mandos IO les tengo puestos que son incompatibles con la opción 1 y la opción 2, con manivela o con motor RTS. Eso con todos los IO. Si ahora voy a un mando RTS, pues le tengo dicho que es incompatible con la opción 1, que es manivela, o con la opción 3, que es el motor IO. ¿Vale? De esta forma, cuando el usuario vaya a elegir el mando, solamente, o sea, no le va a permitir elegir un mando que no sea compatible con el motor. Y con los automatismos, exactamente igual. ¿Vale? Los automatismos pues también los tengo marcados como incompatible y según sea un automatismo IO o RTS, pues lo tengo marcado con las distintas opciones. ¿Vale? Esto, bueno, este ejemplo es con el automatismo y con el mando, pero se puede aplicar a cualquier opción. Por ejemplo, imaginaos que, no sé, que la opción de guía cable no es compatible con accionamiento motorizado. Pues también lo podríamos hacer, que cuando elija la opción guía cable, pues no es compatible. Esto es aplicable a cualquier opción de las que tengamos seleccionadas. Otra cosita que quería repasar, estamos repasando lo de la primera parte, como os he comentado. Otra cosita que quería repasar es la parte de dimensiones. En la pestaña dimensiones podemos indicar aquí abajo dimensiones mínimas y máximas. ¿Vale? Entonces, bueno, le marco dimensiones máximas, pero en realidad son mínimas y máximas. Estas opciones mínimas y máximas van vinculadas a opciones también. ¿Vale? Por eso tengo una columna que pone fórmula de opciones. Entonces, la primera línea tengo fórmula de opciones G40 o 1. Este G40 lo vamos a usar mucho, ¿vale? Quedaros con él porque es el grupo que corresponde al accionamiento. G40 o 1 es la opción 1 manivela y la opción 2 y 3 es motorización, ¿vale? Son RTS o IO. Entonces, si vuelvo a dimensiones, tengo G40 o 1, es decir, cuando es manivela, las dimensiones, el mínimo, en este caso no he especificado mínimo, siempre le he puesto un milímetro, pero podríamos indicarlo, decirle, bueno, pues lo mínimo que se puede fabricar son 500, por ejemplo. ¿Vale? En este caso lo voy a dejar con 1. Ancho mínimo, ancho máximo 3 metros y alto máximo 4 metros. ¿Vale? Eso cuando es manivela. Y además configuro si solamente quiero avisar al usuario o si quiero avisarle y bloquear la venta. Es decir, no, aparte de avisarle, no permito que se venda por encima de esas dimensiones o por debajo. Y luego tengo otra línea con las opciones G40 o 2 más G40 o 3. Ese más significa O, es decir, cuando sea la opción 2 o bien la opción 3, cuando sea cualquiera de los dos motores, las dimensiones máximas aumentan hasta 4500. Vale. Todo esto luego nos lo va a aplicar cuando hagamos presupuestos tanto en productor como en productor web. Vale, pues hasta aquí lo que quería repasar respecto a lo que configuramos el otro día. Ahora vamos a pasar ya a la configuración específica para productor web. Que, bueno, todo lo que hemos configurado previamente sirve y ahora hay una configuración específica sobre todo de cara a los dibujos que queremos mostrar y la información que queremos mostrar en la web cuando el cliente o el comercial presupuesta. Entonces, aquí nos vamos a fijar en el grupo 10, que es la lama. En el grupo 10 de lama tenemos dos opciones, la opción 80, que es la lama C80, y la opción 90, que es la lama Z90. Con estas dos opciones vamos a configurar una serie de elementos para productor web.
Entonces, lo primero va a ser que estas opciones yo quiero que al seleccionarlas en Productor Web tengan un dibujo asociado. ¿Vale? Entonces, eso, en el grupo Lama le tengo marcado la opción dibujos en opciones. Bueno, si os fijáis, lo he marcado en el de Lama, en cajón exterior y en guiado. Entonces, en Lama tengo marcado dibujos en opciones. Y entonces ahora, para cada una de las opciones, aquí en la pestañita dibujo, tengo asociado un dibujo. ¿Vale? Aquí lo veis, bueno, se ve pequeñito, pero luego se ve regular, pero luego en Productor Web se ve bien. Esto depende de la calidad del dibujo que pongamos aquí. La Lama C80 y la Z90. Si vamos al guiado, por ejemplo, pues en las distintas opciones de guía autoportante 25 por 25, le he pegado ese dibujo, el que corresponde. La guía lateral 20 por 20, pues le he pegado ese dibujo de ahí. ¿Vale? ¿Cómo he hecho esto? Pues esto, pues con vuestro programa de dibujo favorito. Yo uso paint.net. Bueno, es un programa gratuito que hay en la web. ¿Cómo he hecho eso? Pues selecciono aquí un cuadrado, lo copio, ¿vale? Control C para copiar. Es mejor porque luego al visualizar las imágenes hay veces que las redimensionamos en la web. Entonces es mejor siempre copiar cuadrados. Y así sabes que lo que ves tú aquí en pantalla es lo que vas a ver luego siempre. Entonces, concretamente, este paint.net que uso, si yo pulso la tecla Shift y arrastro, ya siempre me dibuja un cuadrado. ¿Vale? Pero esto ya depende del programa de dibujo que uséis. Entonces yo aquí selecciono un cuadrado, lo copio y luego vengo a la opción correspondiente. En este caso era la reforzada frontal, vengo al dibujo y le doy aquí el botón pegar, ¡pam! Y me pega el dibujo ahí. Es tan sencillo como eso. Eso son las opciones con dibujo. Otra selección visual que tiene dibujos en Productor Web es la selección de los colores. Cuando voy a elegir el color, blanco, bronce, tal cual, tiene un dibujito con un cuadradito con el color. Esto lo genera la sincronización automáticamente a partir del color que le pongamos al acabado. ¿Vale? Me he cambiado el productor fichas, que es donde tengo creados los acabados. Y en este caso, pues no sé, por ejemplo, el acabado 3005, pues aquí he seleccionado con este cuadradito de aquí, he seleccionado el color que sea, el que quiero que tenga este acabado en Productor Web. Simplemente con eso, ya en Productor Web tendrá el dibujito, el color asociado en un cuadradito. Luego todo esto lo vamos a ver en un ejemplo usando Productor Web. ¿Vale? Más cosas que vamos a visualizar en Productor Web, el dibujo de la estructura. Tenemos aquí este dibujo, que es el dibujo principal de la estructura, que también lo he pegado con este botón, con el botón pegar. Lo he seleccionado en lo mismo en mi programa de dibujo y lo he pegado aquí. Ya tengo asociado el dibujo principal. Y aparte de eso, vamos a ver una característica súper interesante que son los dibujos condicionales. ¿Vale? Entonces, en la pantalla de estructuras, en la lista principal de estructuras, este botoncito de aquí, lo veis, pone dibujos condicionales. Entonces, le hago clic ahí. Aquí selecciono la estructura, en este caso es la Percivex, esta que hemos creado, y activo la casilla de dibujos condicionales. Vale, entonces, esa casilla de dibujos condicionales me permite, como su nombre indica, configurar distintos dibujos que se muestren en función de las condiciones que se vayan dando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear aquí una lista de dibujos. Yo he creado un dibujo, el C80 con la lama C80. Otro dibujo, el Z90 con la lama Z90. Y luego una serie de dibujos que son simplemente imágenes para una galería. Productor Web me permite crear una galería de imágenes para mostrarle al cliente cuando está haciendo el presupuesto. Entonces, pues nada, he creado aquí una serie de dibujos. ¿Vale? ¿Cómo se crean estos dibujos? Pues lo mismo que antes. Me voy a mi programita de dibujo, selecciono, pues no sé, por ejemplo, queremos meter esta de aquí, como un dibujo de galería. Lo selecciono, lo copio, me vuelvo aquí a la pantalla de dibujos condicionales y veis aquí un botón que pone nuevo desde el portapapeles. Entonces, si hago clic ahí en nuevo desde el portapapeles, ya lo mete aquí abajo, es el 19, le pongo un nombre, Percivex. Esto es un nombre simplemente identificativo para mí. Pues Percivex Z90, por ejemplo. Y luego tengo que elegir qué tipo de dibujo es.
Entonces, el dibujo básicamente para productor web tenemos tres opciones. Bueno, tres, pero vamos a usar en la práctica dos. Este dibujo cliente público es el que podemos usar luego en la configuración condicional, que es lo que vamos a ver a continuación. Y si elijo galería productor web, directamente eso es un dibujo que va a la galería. Ahí ya no hay que hacer nada más. Los dibujos que marquemos como galería productor web, esos van a la galería de dibujos que luego veremos cómo se visualiza. Vale, entonces, pues yo tengo aquí una serie de dibujos de galería, lo veis, son todos de galería, y luego tengo estos dos que son dibujos públicos para cliente. Entonces, estos dibujos públicos yo ahora en la pestaña condiciones los he configurado. He hecho una configuración sencillita para que podáis entenderlo fácil. Entonces, lo que he hecho es asociado, esto podría ir en función de las dimensiones y en función de las opciones que ha seleccionado el usuario. Entonces, si dejo las dimensiones todas a 0, significa que se aplica siempre, sea la dimensión que sea, se aplica siempre esta línea. Y luego relleno la fórmula de opciones. Entonces, grupo 10, opción 80, que es la lama C80, le he asociado el dibujo C80, de estos de aquí, de los que tenemos aquí en la primera pestaña. Y luego, grupo 10, opción 90, le he asociado el dibujo Z90. Así, tan sencillo como eso. ¿Vale? Y así tendríamos configuradas. Esto es muy sencillito, es un ejemplo sencillo, pero es para que lo veáis bien, lo vais a ver bien claro. Eso en cuanto a los dibujos. ¿Vale? En esta misma pantalla se llama dibujos condicionales, pero en esta misma pantalla es donde podemos configurar información que queremos mostrar también en productor web y documentos técnicos, catálogos. ¿Vale? Documentos con catálogos, con información técnica, con ensayos de prestaciones, cualquier documento que queramos que aparezca en la web, lo podemos configurar desde aquí. Y además la configuración también es condicional, con lo que en función de las opciones que elija el usuario podemos mostrar una información u otra y unos documentos u otros. Entonces aquí de nuevo también he hecho una configuración sencillita para que la veáis bien, pero es un ejemplo muy, muy gráfico. También en función de las dimensiones las dejo todas a 0, con lo que aplica siempre, y luego la fórmula de opciones. Grupo 10, opción 80, la lama C80, y aquí abajo está la información. Vale, además esto yo lo he puesto como código HTML, pero no tiene por qué ser así. Podéis ponerlo plano y ya está. Vale, este PP y todo esto que aparece aquí es código HTML que luego se visualiza como si fuera, como es una web, pues me permite crear listas y demás, pero vosotros podéis configurar la información plana y ya está, no hace falta poner código HTML. Entonces, información, un nuevo concepto de protección solar y luego tiene una información adicional con, pues aquí una serie de textos que he querido que aparezcan en pantalla. Y aparte de eso tengo un documento que tiene un título, ficha técnica C80 y un nombre de un fichero PDF. ¿Vale? Todo esto está asociado a esta primera línea, a la línea que tengo vinculada al grupo 10, opción 80, a la lama C80. Vale, ¿ese PDF dónde está? Bueno, aquí aparece un globito de estos amarillos de información que os lo explica. A ver si lo puedo traer. Ah, es que se me abre en la segunda pantalla y no lo puedo traer para acá. Pero bueno, lo voy a copiar a un portapapeles y os lo enseño en el portapapeles. Vale. Ese globito, cuando pincháis, os dice esto. El fichero especificado debe existir en la carpeta documentos web estructuras de la empresa. ¿Vale? Y ya la herramienta del catálogo se encarga de hacer la sincronización. Esa herramienta del catálogo la veremos luego. Entonces, esto es muy sencillito de configurar. Simplemente hay que tener en cuenta eso, que en la carpeta de la empresa es donde está la empresa en productor. Yo la tengo abierta por aquí. Yo os la voy a traer. Siempre donde está instalada la aplicación productor hay una carpeta que corresponde a la empresa, que en este caso para mí es la empresa 23. Y aquí tiene que haber una carpeta que se llama documentos web, ¿vale? Y ahí dentro tiene que estar el PDF.
¿vale? Ahí dentro estará ese fichero PDF que hemos configurado ahí. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. La siguiente línea, grupo 10, opción 90. ¿Vale? Cuando es la lama Z90, pues tengo otra descripción que puede ser igual o puede ser diferente. Tengo ficha técnica Z90 y un PDF que corresponde a esa ficha técnica. Y luego tengo una tercera línea que no tiene ninguna condición, es decir, esta aplica siempre, donde tengo el catálogo de Persivex. Entonces, estas dos se mostrarán o no en función de las opciones que elija el usuario y esta se mostrará siempre. Así podríais rellenar todas las líneas que queráis, ¿vale? En función de, pues no sé, podría poner el catálogo de Somfy, por ejemplo, cuando va con un motor Somfy IO, pues poner un catálogo técnico de Somfy IO. Cuando va con RTS, un catálogo técnico de Somfy RTS. Y toda esa información va apareciendo en la web conforme vamos haciendo el presupuesto. Vale, pues todo eso que hemos configurado ya lo tenemos listo para verlo en Productor Web. Vale, entonces vamos a echarle un vistacín un momentín. Esto en realidad esta estructura ahora habría que publicarla a través del catálogo virtual de Productor Web. Entonces, simplemente mencionar para que lo sepáis, existe una herramienta que es esta, que es el Productor Catálogo, donde yo creo las categorías, las subcategorías, añado las estructuras y a partir de ahí esto genera el catálogo y lo sincroniza con la web. Simplemente que sepáis que existe esta herramienta, pero que esto es muy sencillito de usar y en el caso de que uséis, de que implantéis Productor Web, pues ya nos encargaríamos de ayudaros a configurar todo esto. Entonces ya vamos a ver directamente, vamos a ver en Productor Web esto que hemos configurado, vamos a ver cuál sería el resultado. ¿Vale? Aquí estamos viendo la demo de Productor Web. ¿Vale? Son una serie de estructuras de ejemplo que están publicadas, entre ellas la Persivex esta que acabamos de configurar. Bueno, el catálogo de Productor Web está configurado, está organizado en categorías y subcategorías. ¿Vale? La categoría ventanas tiene dentro correderas, practicables, otras. Esto es un ejemplo, como os digo, en vuestro caso configuraríamos el catálogo vuestro con vuestras categorías y subcategorías y demás. Bueno, de hecho, vosotros podéis elegir y configurar todo esto. Entonces, tengo una categoría que es mosquiteros y protección solar, donde he configurado una subcategoría que es veneciana exterior, que dentro tiene pues una única estructura. ¿Vale? Si os fijáis, este es el dibujo que hemos configurado como dibujo principal aquí en la estructura. ¿Vale? Mi dibujo principal es el que aparece en la categoría cuando exploro el catálogo. Entonces, ahora selecciono Persivex. Sigue apareciendo ese dibujo como dibujo principal, pero luego veremos cómo va cambiando según indico características. Entonces yo aquí digo, pues no sé, medidas 2500 por 2000. ¿Vale? Ahora ya, como tengo elegida la lama C80, pues ya me sale el dibujo. ¿Os acordáis que hemos configurado un dibujo condicional para la lama C80? Pues ya tengo mi dibujo de la lama C80, mi ficha técnica de la C80, ¿vale? El PDF que hemos configurado, pues lo tendríamos aquí con la ficha técnica de la C80 y mi catálogo de Persivex. ¿Vale? Todo esto es lo que hemos configurado, sin más. ¿Vale? Pero esto tienes la gran ventaja de que el cliente, conforme va haciendo el presupuesto, ya tiene aquí toda la información. Tienes PDFs, esta es la descripción esta que hemos puesto de un nuevo concepto de protección solar y tengo mi galería de fotos. ¿Os acordáis que hemos configurado una serie de fotos, de imágenes que hemos dicho que eran la galería? Pues tengo la galería también donde el cliente puede ver pues, las imágenes que le hemos configurado que queremos que vea aquí como galería de imágenes. ¿Vale? Tienen esto de aquí que aparece aquí es el título que le hemos puesto a esa imagen, con lo que tenemos control total sobre lo que queremos mostrar aquí. Aparte de eso, lo que os comentaba antes, ¿vale? Los colores, les hemos asignado también un colorcito a cada, un dibujito, o sea, un color que se convierte en este cuadradito con color cuando estoy haciendo el presupuesto. Las opciones les habíamos configurado una imagen, si os acordáis, pues la lama tiene su opción, el cajón, pues puedo elegir si va con cajón, sin cajón, las guías también tenían su dibujito cada opción, ¿vale? Entonces, conforme voy seleccionando las opciones, pues puedo ver ahí visualmente lo que he elegido. Además, tenemos el tema de las opciones incompatibles que decíamos.
Entonces yo ahora puedo elegir, he elegido que va con accionamiento SONCI RTS. Si elijo un mando IO, pues esto es lo que hemos visto de opciones incompatibles. Ya me está diciendo, esto es incompatible con el motor RTS. Entonces, pues tengo que elegir un mando RTS. ¿Vale? Conforme voy eligiendo todas estas opciones, en cualquier momento puedo consultar el precio. Puedo con el botoncito este de las dos del actualizar, me da el precio base de la estructura, de la Percibex, en este caso Z90, más luego determinados artículos los tengo configurados como CLA, como cargo en línea aparte. Entonces aparecen aquí detallados a continuación. Esto también es elección vuestra. Cuando cualquier artículo que configuremos, esto ya ocurre en la aplicación productor. Cualquier artículo que configuremos, le podemos marcar que va como cargo en línea aparte. Y entonces, tanto en productor como aquí en productor web, ocurre esto, que aparece detallado en línea aparte. Este comportamiento es el mismo que veríamos en un presupuesto. Si ahora vuelvo a la aplicación productor y si vamos a presupuestos, he dejado aquí preparado, por no haceros perder mucho tiempo, un presupuesto ya antes con la Percibex. Y entonces, bueno, ya vimos el otro día que esta es la misma estructura que estamos viendo en productor web. Aquí tengo, pues, las mismas opciones, la maceta 90, el accionamiento, el guiado, los mandos y demás. Y igual que en productor web, pues tengo una línea principal que me da el valor de la estructura y luego los artículos que he marcado como cargo en línea aparte me los tira fuera como líneas aparte para que el cliente pueda ver el detalle de esos precios. Pues es lo mismo que estamos viendo aquí en productor web. ¿Vale? Entonces, nada, aquí el cliente, el productor web es súper intuitivo porque está pensado para eso, para que lo pueda hacer directamente el cliente. Y también está pensado para que lo haga directamente delante del cliente final, ¿vale? Por eso tenemos el tema de la galería, de las fichas técnicas y demás. Una vez que hemos elegido todas las opciones, pues simplemente añadir al presupuesto. Vale, y si volvemos al ver detalle, al presupuesto que estamos haciendo ahora mismo, pues esto tiene una primera línea que es un ejemplo que he hecho yo antes y esta segunda línea que es la que hemos añadido, ahora. Además, estamos usando una característica que es el acceso premium de productor web, donde puedo elegir a mi cliente final, marcar una tarifa de precios y ya estos precios que salen aquí ya son precios de venta para el cliente, ya tienen un margen de beneficio aplicado. Con lo que vuestro cliente cuando está haciendo esto, aquí tiene el precio para su cliente final y también tiene acceso al coste. Puede ver el coste y aquí puede ver el precio al que le vendéis vosotros. Este sería el precio al que le vendéis vosotros, el margen que está aplicando él y, bueno, coste global, la venta global y el margen que tiene él en ese presupuesto. Vale, pues esto es lo más importante de lo que os quería explicar. Creo que no me he dejado nada y, como os decía, estos webinars queremos que sean dinámicos, que vayan al grano y que os expliquen directamente específicos sobre el tema que estamos tratando. Entonces, he explicado lo que quería explicar. No sé si alguien tiene alguna duda y quiere preguntar algo, pues podemos volver a verlo con tranquilidad o volver a explicar cualquier duda que tengáis. Vale, pues si nadie tiene ninguna duda, eso es o que me he explicado muy bien o que os habéis aburrido mucho y estáis deseando que acabe esto. Entonces, pues si nadie tiene ninguna duda, simplemente pues lo dejamos ahí. De nuevo agradeceros la asistencia. Ha sido un placer y nada, empezaremos a pensar en el siguiente. Esperamos pues eso, encontrar el siguiente tema sobre algo que os interese también y que os pueda resultar interesante.